habíamos dicho en la introducción, teníamos ganas de hacer un debate con legisladores, veníamos con muchos candidatos e intendentes, y bueno, y hoy nos visitan por un lado Juan Pablo Alan, que es de Cambiemos, senador electo en La Plata, y Gustavo Di Marcio del Frente para Victoria, también de La Plata. Y la primera pregunta es, ¿cómo viviste las elecciones? Sos nuevo senador por la Ciudad de La Plata, ¿cómo viviste las elecciones del 25 de octubre? Mira, en lo personal, muy contento, creo que coronamos una campaña, además de ser candidato a senador, me tocó ser jefe de campaña del intendente electo, Julio Garro, así que te imaginas que estaba doblemente satisfecho por la tarea cumplida, pero más allá de lo estrictamente individual, estamos muy emocionados con la ola de cambio. Con toda sinceridad, nosotros pensábamos que íbamos a ganar en La Plata, pensábamos que María Eugenia iba a ser una gran elección, que iba a estar cabeza a cabeza con Aníbal, y sí teníamos la sensación de que había balotaje. Ahora, la verdad que los números finales sobrepasaron cualquier expectativa que nosotros teníamos. Así que... ¿Y vos, como parte del Frente para la Victoria, qué lectura haces? En general, no hace falta de plata, sino en general de las elecciones del 25 de octubre. ¿Se pensaba que se podía ganar o que iba a haber una mayor diferencia? Finalmente son 3 los puntos que hay sobre Macri. ¿Qué lectura hacen ustedes? Sí, realmente no vimos esa gran diferencia que terminó dándose finalmente, y lo de la provincia de Buenos Aires tampoco, en realidad estaba analizado después con el resultado, pero la historia nos pone en esta situación del balotaje. Yo creo que es un buen momento para que los argentinos definan qué proyecto de país quieren. Indudablemente se ha hecho muchísimo, se ha construido muchísimo, y creo que tenemos que soñar por lo que falta, ¿no es cierto? O sea, que en realidad las propuestas tienen que ver con lo que falta, y ahí es donde queremos trabajar y queremos debatir el proyecto de país que viene, ¿no? Antes de hablar, vamos a hacer una pregunta más de lo que pasó y ya vamos a entrar sobre la Arturo. Bueno, me decías un poco, ya que este es un programa de política provincial, que tenían esperanzas pero no estaban tan convencidos. Llamó la atención que María Eugenia sacó casi 500.000 votos más que Macri en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hubo como un corte, porque incluso Scioli le gana a Macri en la provincia de Buenos Aires, en cambio María Eugenia le gana a Aníbal Fernández. ¿Cómo se va a preparar? ¿Cómo, digamos, es novedoso que Cambiemos gane en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros en el partido ya teníamos la última semana, la última encuesta que realiza periódicamente el partido, que no es para difundir, solamente para trabajar, nos daba 9 puntos arriba. Ahora, entre 9 y 10. Pero lo que nunca podíamos terminar de saber era qué incidencia iba a tener el corte. O sea, si eso se iba a ser efectivo el día de las urnas o no. Ningún analista tampoco podía prever seriamente qué nivel de corte iba a haber. Bueno, la verdad es que hubo un nivel de corte histórico. María Eugenia sacó más votos que Mauricio, y a su vez Aníbal sacó muchísimo menos votos que Scioli. Y yo creo que fue una expresión contundente de la ciudadanía. Yo creo que fueron dos caras de dos modelos exactamente antagónicos, digamos. Me parece que poner a Aníbal a ellos, parece que fue una decisión desde mi punto de vista equivocada. Creo que cuando Randazzo decidió no postularse para la gobernación, ahí empezamos a ganar la gobernación. Y creo que María Eugenia acaparó toda esa canalización del voto por el cambio. Creo que incluso nosotros veíamos, cuando abríamos los sobres, veíamos gente que votaba a Scioli y a María Eugenia Vidal. ¿Cómo lo viviste vos? Porque llama la atención esta elección de la provincia, porque incluso en el 99 se pierde a nivel nacional, que gana Fernando de la Rúa, pero el peronismo gana con Jocao. Y en el 2000... Bueno, desde el 87, digamos desde el 83, que había habido esa ola con Alfonsín, que le llevó la posibilidad de ganar la provincia, es un hecho nuevo. ¿Cómo se va a reorganizar el Frente para la Victoria o el peronismo de la provincia de Buenos Aires? Porque hay que reconocer que además tiene intendencias muy importantes del conurbano que ha ganado, más allá que en el interior, sin lugar a dudas, la ola amarilla llegó, ¿no?
No, evidentemente se produjo un cambio en términos electorales. Hay que ser respetuoso de la voluntad de nuestro pueblo, pero sí, para nosotros quedará un debate después del 22, después que ganemos la elección nacional. Hoy estamos abocados a ese trabajo, pero indudablemente hubo cuestiones que no se supieron transmitir, que no se supieron seguramente trabajar en términos de haber comprendido una campaña que no empezó 2 meses atrás, sino que había empezado hace mucho tiempo y que estaba ayudada por situaciones propias, por un lado, del desgaste de 12 años de gobierno nacional, provincial, y otras que seguramente no se supieron transmitir, no se supieron trabajar con la militancia. Seguramente hubo un enfoque de campaña que no llegamos a poder transmitirle al vecino mano a mano las propuestas, y eso indudablemente creo que produce un cambio fuerte, ¿no es cierto?, que va a necesitar un debate, una reflexión de toda la dirigencia del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, para poder volver a construir nuevamente esta idea de provincia que va de la mano de un proyecto nacional. Nosotros nos es muy difícil pensar proyectos locales o provinciales sin un proyecto nacional, ¿no? Hablemos un poco de modelo. Faltan 15 días exactamente para el balotaje. Se presenta Scioli, se presenta Macri. Estos días yo escuchaba a algunos economistas como Frigerio, otros que hablaban en distintos foros o en la televisión. Cuando yo escucho que dicen, bueno, el dólar se va a ir recontra alto, se va a liberar el cepo el 11 de diciembre, dice Rogelio Frigerio, y eso implica un dólar seguramente a 14, 15, 16, por lo menos eso es lo que dicen los economistas en los medios nacionales. ¿Cómo hacer para que todo eso no se vaya a los precios? Porque todos sabemos, cuando el dólar sube mucho, después ¿no le tienen miedo a todo eso ustedes? Mira, esos valores que dicen algunos economistas no son los que decimos nosotros, todo lo contrario. Lo que dice Rogelio es que el dólar a 16 en la gestión de Macri es caro, es todo lo contrario. Ahora, la realidad también es que el dólar a 9,50 no lo consigue nadie, no es cierto, eso es una abstracción. Hoy los precios de la economía están más acomodados a un dólar de 12 que a un dólar de 9,50. Las importaciones, como están muy retenidas, terminan saliendo a un dólar de ese precio. Esa es la realidad. Yo no creo que haya ningún traslado de precios porque ya está trasladado, digamos. Entonces, ¿vos confías en el mercado, que no va a trasladar? No, digo, en el mercado yo creo sinceramente que o sea, si hay alguien que devaluó es este gobierno. Si vemos la película desde el inicio hasta hoy, no hay nadie en la historia o reciente que haya devaluado tanto como este gobierno. Entonces me parece que el traslado a precios ya se dio. Pero sí hace falta un sinceramiento del mercado cambiario, como tantas otras cosas, digamos, sobre todo en el tema de exportaciones, dejar de pisar las exportaciones, permitir que los productores puedan vender su producto. Pero más allá de eso, volviendo al mercado cambiario, ¿cuántos países tienen el sistema que tenemos nosotros? 2, Venezuela y nosotros. ¿Está bien? No, no está bien. Tenemos que ir al sistema que utilizan todos. Nuestros vecinos no utilizan ese sistema. ¿Vos cómo ves esto si el dólar se va muy alto? ¿Crees que va a perjudicar a los trabajadores? Indudablemente, o sea, no. Esta idea o esta posibilidad remota de liberar al mercado el valor del dólar ya la vivimos en la Argentina, y desde el año 76 para acá, y centralmente en los últimos años, los 90, y eso va de la mano de la apertura de las importaciones, y eso conlleva a la destrucción en la industria nacional, eso conlleva a que no haya consumo interno, porque obviamente bajan los salarios, y eso conlleva a que se paralice la economía y entramos en una situación, primero, de desocupación, después de no producción y cierre de cortina de las pequeñas empresas o las pymes, que son las que además han crecido en esta etapa. Yo, con respecto al planteo de la devaluación, no estoy de acuerdo, porque cualquier análisis de la economía del 2003 para acá, si uno ve cómo se ha movido el dólar con respecto al peso, no hubo esa diferenciación
en términos de evaluatorios, digo, todo lo contrario. Me parece que centralmente la preocupación de nuestro gobierno fue siempre priorizar el mercado interno y las reglas trabajadas desde la mirada de la producción argentina. Recordando, esto hace muy poquito se cumplieron los 10 años del ALCA, que tienen que ver con eso. O sea, ¿cuál es el modelo dentro de este mundo hoy globalizado, donde no somos ya una isla que podemos trabajar solos, sino la única salida que tenemos es la integración latinoamericana? Y el modelo tiene que ver con el 2005, cuando se le dice no al ALCA. En Mar del Plata, que se cumplieron estos 10 años hace poquito, un área, le dijimos no a un área de libre comercio con Estados Unidos, que tiene que ver con este mismo modelo que de alguna manera están explicitando muchos economistas de Para no Cambiemos. quedarnos solamente en la economía y eso, la semana pasada se votó una ley que era para que sea obligatorio la gratuidad en las universidades, pero el PRO votó en contra, o en el caso de Gabriela se ausentó, no quiso votar. Esas son las cosas no por que el tema de la gratuidad, porque el sistema de gratuidad en la universidad pública no está en discusión. Ya, me parece que, y la creación de todas estas universidades, no, especialmente en la provincia de Buenos Aires, tampoco. Me parece que eso no está en discusión. Lo que sí me parece que nos debemos un mejor debate que el que se dio, o por lo menos yo no soy partidario de que las universidades o facultades individualmente puedan establecer algunos mecanismos de ingreso. Eso me parece que debería ser decisión de las universidades, de las facultades de manera individual. Creo que ahí sí encuentro una disidencia en lo personal. ¿Vos? Breve, porque después quiero preguntarle sobre el balotaje. Eso me parece que tiene que ver con una matriz que ha tenido el PRO en todos estos años, que si uno mira cuál fue el comportamiento legislativo, de una manera que me parece bárbaro que quieran representar otros intereses, porque es coherente inclusive representarlo y expresar esos intereses en términos políticos, pero lo que no me parece es después no hacerse cargo. Entonces me parece que ha habido en el transcurso de todos estos años montones de leyes que vinieron a reparar ese saqueo que hubo en los 90, esa disolución casi de la Argentina a la que estuvimos al borde en el 2001-2002, leyes que vinieron a reparar y que desde la matriz ideológica del PRO fueron votadas en contra. Y no creo que haya sido por una especulación electoral de un voto más, un voto menos, sino porque encarnan intereses que son válidos y defenderlos. Me quedan 2 minutos, pero quiero que cada uno, porque estamos a 15 días, digas por qué Macri en el balotaje y después vos dirás por qué Scioli, pero tenés 1 minuto para decir. Yo creo que Mauricio hoy está en el momento justo, en el lugar justo, creo que se preparó durante muchos años, creo que hizo una gestión que lo avala. Cuando te dicen el regreso a los 90, la privatización de la universidad, de la educación, bueno, ¿cuál es el problema que veo en el oficialismo, más allá de los problemas notorios internos que tiene, por caso lo que dijo Urtubey ayer? Lo que veo es que intentan instalar la idea de un regreso a los 90 y cuando vos lo contrastás con la gestión que tuvo, ahí choca el dicho con lo hecho. Si hay alguien que hizo algo por la educación pública fue Macri en la ciudad de Buenos Aires, con Esteban Bullrich a la cabeza. Entonces yo creo que si no cometemos ningún error, creo que estamos en condiciones de ganar. ¿Por qué Daniel Scioli ganando el balotaje? ¿Qué significa para el país? Totalmente porque expresa esta idea de nación, esta idea de un gobierno para las grandes mayorías, que son nuestras grandes mayorías son los trabajadores y los humildes. Representa centralmente la posibilidad de ir por estas 3 consignas que nos viene planteando el Papa Francisco, que son tierra, techo y trabajo. Estamos hablando de trabajo con derechos para 3 millones de personas, que estamos trabajando fuertemente desde ahí con un Ministerio de la Economía Popular. Significa 1 millón de viviendas para esas familias que en la Argentina todavía no pudieron construir su sueño, y significa una reforma de la tenencia de la tierra en la Argentina para que los productores, los pequeños productores agrarios puedan tener su tierra para producir. Somos un país que tiene mucho para dar, centralmente en términos de la producción de alimentos, en el término de la ciencia y la tecnología. Que hayan vuelto más de 1000 científicos en la Argentina habla de un proceso realmente muy rico de lo que tenemos para aportarle al mundo. De hecho, ARSAT y industrias como la petrolera o la minera, toda la tecnología que se está desarrollando, eso me parece que no hay que cortar ese camino y hay que seguir trabajando en esa dirección.
Juan Pablo, Gustavo, gracias por estar. Bueno. Seguramente nos veremos después del balotaje, con quien sea y quien elija el pueblo. Bueno. Vamos a un corte y seguimos con los invitados. ANSES, con cada argentino, siempre. Defendete hablando. Si sufrís o sabés de un caso de bullying, llama al 102 o acércate al servicio local de promoción y protección de derechos del niño más cercano. Línea 102. Atención telefónica para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Buenos Aires. ITEC. Energía para el país desde Berisso. Esta fundación que va a tener su espacio 5 hectáreas en el predio de la Universidad Nacional de La Plata, en la querida ciudad de Berisso. Se hizo lo que parecía imposible. Enríquez Lesac, intendente, municipio de Berisso. Teníamos ganas de una tercera mirada en este programa, que era la de los trabajadores, la del sindicalismo en Argentina, y especialmente de acá al balotaje, en estos 15 días. Faltan Gustavo Arrecedor, que es el secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores Hortícolas y Agrarios. Pero bueno, empecemos un poquito primero por el pasado y después vamos a hablar de los modelos que se presentan el 22 de noviembre. ¿Cómo viviste las elecciones, digamos? ¿Se esperaba algo, más allá que Scioli ganó por 3 puntos, se pensaba que se podía llegar? ¿Cuál fue tu lectura que haces? La verdad yo pensé que sí, que estábamos con posibilidad de llegar a ganar en primera vuelta. Fue ciertamente una sorpresa, pero bueno, me parece que nuestro candidato en ese sentido leyó claramente el mensaje de las urnas y bueno, y de ahí salió con una propuesta más clara, más firme con respecto a lo que nosotros queríamos hacer y también, obviamente, viendo las diferencias de los dos modelos políticos, que esto tiene que quedar bien en claro que son dos diferentes modelos. Sí, ya te voy a preguntar. Hace unos días atrás Scioli se reunió con un grupo importante de dirigentes sindicales y les anunció que va a impulsar la universalización de las asignaciones familiares. Algo que muchos gremios reclamaban, ¿no? ¿Eso qué significa para los trabajadores? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos... Eso le podemos sumar a la... Sí, no, los 30.000, exactamente. 30.000 pesos de impuesto a la ganancia, sí. ¿no? Pero bueno. Sí, nosotros tenemos un problema con los trabajadores porque llegado un monto, nosotros ya lo superamos gracias a los convenios colectivos, hemos superado esos montos, entonces los trabajadores que en ese momento percibían este derecho, que lo tenía casi todos, lo perdían por el monto que estaban ganando. Está claro que hoy, bueno, con estas declaraciones de Daniel, cambia y le da obviamente un peso más a los trabajadores para que lo puedan invertir en lo que quieran, ¿no? O sea, es un incentivo más al gasto, al consumo. Lo vemos muy bien. Y por el otro lado, bueno, el tema de que se suba al 30.000 pesos el mínimo imponible. El mínimo imponible también es un avance importantísimo. Melconian, que es una de las figuras de Cambiemos, se habla de posiblemente pueda ser el próximo ministro de Economía, ya dijo el otro día que en el país no hay plata para aumentar sueldos, jubilaciones. Sí, bueno. ¿Qué lectura hacen ustedes los trabajadores de eso? Y esto es lo que nosotros nos tildan de hacer campaña sucia. Nosotros lo que estamos diciendo es, señores, o sea, le estamos diciendo, compatriotas, fíjense que si ellos son gobierno,
nos va a pasar esto, nos va a pasar lo que nos pasó en los 90. O sea, claramente se terminan las paritarias, se terminan los convenios colectivos y se vuelve a fijar los valores de acuerdo cuando el patrón o la patronal o la empresa quiera darnos un aumento. O sea, nos congelan los sueldos y a eso le vas a agregar que seguramente va a haber una mega devaluación, o sea que nos van a licuar los sueldos, quién sabe qué porcentaje. Es grave la situación, yo no sé si todavía en general la gente está viendo este escenario, pero tenemos que tener memoria porque es fundamental, porque esto ya lo vivimos, no es que no lo vivimos, esto ya lo vivimos, tenemos que tener claro que esto puede pasar de nuvo. Sí, no hay que olvidarse de la clase media cuando perdió sus ahorros golpeando los bancos. Pero la provincia de Buenos Aires no tenía un peso, estábamos quiebra, había quebrado el Estado. Así es. Y cómo, hablando de los dos modelos a 15 días del balotaje y eso, vos por qué, o por lo menos la mayoría de los gremios han planteado claramente que la propuesta es Daniel Scioli y la continuidad de este proceso. Contanos por qué Daniel Scioli y no Mauricio Macri. No, bueno, primero porque sabemos cuál es el pensamiento de Daniel Scioli con respecto a lo que él programa como su futuro gobierno. Tenemos las garantías de que se va a dar más reivindicaciones, se van a tratar de corregir las cosas que se tienen que corregir con respecto obviamente a la inflación, que sí que existe y bueno, que nadie la oculta. La inflación existe, él nos aseguró que esto lo va a corregir y también nos aseguró obviamente que las condiciones que nosotros teníamos que venimos ganando desde hace 10, 12 años no se van a tocar. Esto es, bueno, la negociación, sobre todo para nosotros los trabajadores. Las paritarias son fundamentales porque es la forma que nosotros podemos discutir y podemos negociar un mejor sueldo para todos. Gustavo, se nos fue el tiempo, incluso no puedo hacer la editorial de despedida, quiero decir solamente que nos vemos dentro de 7 días por la señal de CN23 y los que nos quieran leer nos pueden encontrar todos los días en diagonales.com. Gustavo, gracias, seguramente después del 22 nos volveremos a juntar para charlar un poco sobre la mirada sobre quién ganó las elecciones. Bárbaro, te agradezco. Buenas noches.